Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, las nuevas revelaciones sobre el caso Morodo, que fueron publicadas hoy en primicia por el diario El Mundo de España. En este proceso judicial es investigado Raúl Morodo, quien entre los años 2004 y 2007 fue embajador de España en Venezuela, precisamente durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El punto clave de esta noticia: Morodo recibió comisiones ilícitas que alcanzaron los 35 millones de euros y que le fueron pagadas a cambio de asesorías ficticias por parte de Hugo Chávez a través de la petrolera estatal PDVSA. El punto clave de esta noticia: el diario El Mundo de España revela hoy que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, tiene pruebas que indican que la totalidad de ese dinero no quedó en poder del ex embajador español y que por tal razón, en ese momento, la Audiencia Nacional de España ordenó rastrear el destino final, que tuvieron cerca de 14.5 millones de euros. En los pagos irregulares de esta operación de blanqueo de capitales estaría involucrada también su esposa, su hijo y su nuera. El alto tribunal también indaga cuáles organizaciones se lucraron en España de la dictadura venezolana. La trama de corrupción que estalló en 2016 y salpicó a Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a varios de sus miembros de familia, tiene hoy un nuevo capítulo. Esto por cuenta de las revelaciones del diario El Mundo de España, que devela nueva y relevante información sobre la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional Española en el caso Morodo. El juez a cargo, Santiago Pedraz, ha ordenado rastrear el destino final de 14,5 millones de euros, es decir, unos 15,6 millones de dólares, de los que no se sabe de su paradero ni en manos de quién están. Dineros que harían parte del total de 37,8 millones de dólares que el clan Morodo recibió por servicios de asesoría inexistentes a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Por órdenes del instructor del caso, entidades bancarias, notarios y autoridades suizas y portuguesas deberán entregar documentación relacionada con una treintena de operaciones realizadas en 7 países del hemisferio en medio de este entramado. Según la información revelada por El Mundo de España, el origen de la trama está ubicado en Venezuela. Los dineros pasaron también por países como Estados Unidos, Portugal y la capital española, Madrid. Además, algunos fondos se movieron desde Portugal y la nación caribeña San Vicente y las Granadinas hacia Suiza. El Mundo había revelado previamente cómo se movieron los desvíos procedentes de PDVSA a la red de empresas del clan Morodo. Los principales beneficiarios son Raúl Morodo, su hijo Alejandro y sus respectivas esposas, María Cristina Cañeque y Ana Caterina Barandas. De allí se desprende la relación de Raúl Morodo con su socio Rafael Ramírez, ministro de Petróleo venezolano y mano derecha de Hugo Chávez, con quien gestionó directamente los millonarios pagos. Otro socio fundamental fue el fallecido exdirector de la estatal petrolera, Juan Carlos Márquez, quien mantenía contactos con Alejandro Morodo para la firma de contratos. Entre las operaciones más importantes en la mira de las autoridades españolas está la de una nueva sociedad offshore denominada Lakeside Overseas, con presencia en San Vicente y Granadinas y que ha mantenido negocios con los socios venezolanos del clan Morodo. Esta empresa dispone de una cuenta en el banco suizo CVH con sede en Ginebra, que históricamente ha sido una de las entidades financieras donde el chavismo ha guardado el dinero de sus operaciones ilícitas. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Madrid, en España. Saludo a Joaquín Manso, es el director adjunto del diario El Mundo de España. Joaquín, bienvenido al programa de la noche. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros en NTN. Esa primicia tiene una gran relevancia porque muestra parte de la investigación que está haciendo la Audiencia Nacional de España sobre esta trama de Morodo. La trama de Morodo tiene que ver con el ex embajador del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
ex embajador de España en Venezuela entre los años 2004 y 2007. Es una trama que ha resultado de suma importancia. Quisiera que nos explicara por qué razón, Joaquín. Bien, bueno, nosotros hace unas semanas nuestro equipo de investigación consiguió efectivamente la información de que la Fiscalía de España había cuantificado en 35 millones de euros, que es una enorme cantidad, los pagos irregulares, la Fiscalía los considera sobornos, pagos carentes de toda lógica, a un entramado encabezado por la persona que fue efectivamente el embajador de España durante el gobierno, el embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy efectivamente ampliamos esa información, señalando que el juez busca el destino final de una parte de esos fondos, como si de alguna manera sospechara que el destinatario final no fue realmente Raúl Morodo, sino quizás otras personas o quizás otras organizaciones. Claro, tiene una enorme relevancia, que puede haber destinatarios diferentes. El propio Raúl Morodo la tiene también por el enorme protagonismo que tiene ahora sin duda José Luis Rodríguez Zapatero en las relaciones entre España y determinados regímenes vinculados o bien directamente al chavismo, como puede ser el caso de Venezuela, o bien que tengan una relación política estrecha, como puede ser el caso de México. Claro, Joaquín, porque lo que se ha conocido en la investigación es que esos 35 millones de euros, esos 37.8 millones de dólares, para que nuestra audiencia en América Latina entienda, en esa investigación están vinculados con los movimientos que hizo el ex embajador Raúl Morodo y también su hijo, y un entramado de sociedades que tenían con su hijo, con las dos mujeres de ambos, tanto la del ex embajador como la de su hijo Alejo. Exactamente, ¿en qué consistía eso? La esposa, María Cristina Cañeque, y efectivamente su nuera, es decir, la esposa de su hijo, y también hay un personaje importante en esta trama que es un exdirectivo de PDVSA, Juan Carlos Márquez, que fue uno de los protagonistas principales de todo el entramado y también uno de los protagonistas principales de la investigación. ¿Por qué? Porque confesó buena parte de los hechos en su declaración judicial y porque después de hacerlo apareció muerto, al parecer en condiciones compatibles con un suicidio, con una nota cuyo contenido todavía no conocemos, pero que sí está en manos de la Policía de España y que esperamos conocer en las próximas semanas. Todavía entonces no está claro qué fue lo que sucedió, si fue un suicidio lo de Márquez, lo de ese director de PDVSA que terminó siendo socio, según esa investigación, del ex embajador de España en Venezuela. A ver, la información que tenemos es que se trata de un suicidio, de que todos los elementos apuntan a que efectivamente eso ocurrió así. No puedo atribuir otra especulación más allá de los hechos que conocemos. Oficialmente se trató de un suicidio. ¿Y por qué fue clave esa declaración de este exdirectivo de PDVSA? ¿Qué fue lo que él reveló? Confesó buena parte de los hechos que han permitido localizar los fondos. Sí se sabía que el embajador Raúl Morodo fue detenido hace 2 años, un poco más de 2 años, casi 3, aquí en España por una serie de movimientos en efectivo, pero las cantidades iniciales eran mucho menores. Es este señor, Juan Carlos Márquez, quien pone sobre la pista de todo el entramado, es decir, de todas las cantidades y también del origen irregular de los fondos, y también porque nos sitúa en cuál era la línea política de Raúl Morodo. Sí. Lo que nos dice Juan Carlos Márquez, lo que dice Juan Carlos Márquez en esa declaración judicial, es que era Rafael Ramírez, ministro del Petróleo, una persona, mano derecha de Hugo Chávez, quien directamente acordaba con Raúl Morodo los pagos, los sobornos. Claro, aquí lo que hay es un interés directo de la misma médula del poder en Venezuela con esta operación. Joaquín. Entendemos que si la cosa se movía en ese altísimo nivel en Venezuela, es probable que también se moviera en ese altísimo nivel en España. El juez de la Audiencia Nacional de España, este juez instructor, pide rastrear a notarios, al registro de propiedades, a entidades bancarias, todos estos recursos, me refiero a los 35 millones de euros, pero sobre todo pide rastrear el destino final de esos 14.5 millones de euros que sospechan no se quedaron en las manos del entramado de Raúl Morodo y su familia, sino que pudieron haber llegado a otras personas o personalidades. Sí, a ver, hay cantidad de movimientos de dinero en efectivo, en Portugal, en entidades bancarias de Suiza, sí, y también de las cuales se pierde el rastro, por lo tanto se intuye que por el volumen de las cantidades ese dinero no era para ellos,
y también mucho dinero que se mueve en paraísos fiscales que son opacos, que por lo tanto que no proporcionan información, no son transparentes en la información que proporcionan. El caso, por ejemplo, de las compañías offshore que se llama Lakeside Overseas, que está radicada en San Vicente y Granadinas, que tiene una cuenta en el CBH de Ginebra. Es el caso también de Investplus Capital, que es una compañía que tiene su sede en Panamá. También tiene una cuenta bancaria abierta en la banca Euromobilier de Suiza. A partir de ahí se pierde el rastro del dinero. Es decir, el juez no sabe dónde está e intuye que eso es así para ocultar el destino final. Que eso iba a acabar en manos bien de otras personas, Sí. bien de otras organizaciones. Bueno, pero llama la atención también el uso de estas islas caribeñas en las que el chavismo de alguna manera tenía gran influencia sobre ellas por el petróleo. Llama la atención que a través de ellas se haya hecho todo este entramado. Han sido utilizadas San Vicente y Granadinas, sin ir más lejos, de manera recurrente para pagos irregulares, para operaciones de blanqueo procedentes de grandes movimientos en efectivo a partir de operaciones pues, bien de la petrolera PDVSA o bien de la administración de Hugo Chávez. Es decir, multitud de operaciones de corrupción, de saqueo de fondos públicos del erario venezolano han sido canalizadas a través pues, por ejemplo, sin ir más lejos, de San Vicente y Granadinas, o de las Antillas, o de muchas otras islas de la zona. Isla Margarita. Hablemos de la familia del exembajador Raúl Morodo, la esposa del exembajador, usted la mencionaba, María Cristina Cañeque. Se le descubrió, y lo dice también la audiencia, 2 millones de euros en un paquete de participaciones en la empresa MS Trading de España. Investigadores de la audiencia sostienen, y de la Procuraduría de Anticorrupción, que el exembajador usó a su mujer para blanquear esos fondos y que tiene 3 cuentas bancarias en Suiza a su nombre. Las abrió con 6.4 millones de dólares justo cuando él dejaba su cargo como embajador en Venezuela. Sí, de hecho esos fueron los movimientos que pusieron sobre la pista a la Fiscalía de España de que algo extraño sucede. Es decir, la utilización de las esposas o bien de familiares, como puede ser en este caso la nuera, más o menos directos o indirectos como pantalla, es una práctica habitual de este tipo de entramados. Movimientos de gran volumen vinculados a una persona que tenía un vínculo familiar un vínculo familiar tan directo como es el caso de la esposa o bien como es el caso de la nuera, fueron los que pusieron inicialmente a la Fiscalía de España sobre la pista de que aquí estaba pasando algo. Ahora bien, para dar el gran paso, el paso de las cantidades verdaderamente abrumadoras, las cantidades que apuntan a que estamos ante una operación política a gran nivel, no ante una pequeña corruptela, sino ante una verdadera operación política con fondos públicos del erario venezolano, nos la da la confesión de Juan Carlos Márquez. Otro de los aspectos que resalta esta primicia del diario El Mundo de España tiene que ver con que las autoridades detectaron también un regreso de parte de esos dineros hacia Venezuela. Una cadena de operaciones con flujos de dinero nuevamente de regreso hacia Venezuela. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, hay muchas preguntas para las que no hay una respuesta exacta y en eso consiste precisamente la investigación. Posiblemente haya muchos intermediarios. En las operaciones de tanto volumen de dinero, actúan muchos intermediarios que lógicamente tienen derecho a su recompensa. Seguramente muchos de ellos están allí en Venezuela y habrán recibido la correspondiente comisión que conforme a su comportamiento les corresponda. En eso consiste la investigación, en ir descubriendo de quién se trataba y cuánto percibieron. Joaquín, le quiero preguntar ahora por las reacciones políticas que ha generado este proceso, pero sobre todo esta primicia del diario El Mundo de España. Me gustaría saber qué han dicho desde el Partido Popular, qué han dicho desde el PSOE, que es el partido de gobierno, junto con la coalición de otros partidos, como Unidas Podemos. ¿Qué han dicho estas agrupaciones políticas frente a estas revelaciones? Bueno, el Partido Popular lo que ha hecho es inmediatamente esta misma mañana, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incluido este asunto en la batería de interpelaciones que ha hecho al Gobierno durante la sesión del Congreso de esta misma mañana. Es decir, lo considera un síntoma más de las motivaciones que pueda tener el Gobierno de España para haber cambiado de manera radical su política exterior y en concreto su posición respecto del régimen chavista, con todo lo que ello conlleva en cuanto a tus relaciones con el resto de la Unión Europea o con Estados Unidos, sin ir más lejos. Entiende el Partido Popular que esto es un síntoma de que, de alguna manera, el Partido Socialista tiene vínculos oscuros, vínculos no declarados
con el chavismo. La relación del partido en el poder, del bloque de izquierdas en el poder, de momento es echar balones fuera, es decir, eludir dar explicaciones sobre sus relaciones con el chavismo, porque es que la evidencia es palmaria. Es decir, el señor José Luis Rodríguez Zapatero es un protagonista principal de todo lo que está sucediendo en torno al régimen chavista y sus relaciones con otros países latinoamericanos, y no se puede eludir que su embajador allí, es decir, que el señor Morodo, percibió unas cantidades altísimas por actividades que todavía no conocemos en qué consistieron, que sí sabemos que es una percepción irregular de fondos, pero no sabemos exactamente por qué. Sabemos también que coincidió la percepción de esos fondos, la actividad de Raúl Morodo allí en Venezuela, con una gran operación de venta de buques militares a Hugo Chávez por parte de la empresa pública española Navantia, y que de hecho quien era el ministro de Defensa y por lo tanto máximo responsable de esa operación, José Bono, es el principal mentor político de Raúl Morodo, era la persona que tenía la relación de amistad y de relación política más intensa con Raúl Morodo. Hombre, eso quiere decir algo. Yo, claro, la traducción concreta no se la puedo hacer si no quiero que me pongan una demanda, pero quiere decir algo. Quiere decir algo. Claro, una de las sospechas es que de pronto puede tener la opinión pública es que estos dineros hayan terminado salpicando o manchando, aparte de los políticos que han estado alrededor del régimen de Chávez. ¿Es un temor que existe en este momento? Bueno, sabemos cómo se maneja el régimen de Chávez, es decir, las cantidades, las actividades del latrocinio, sabemos en qué consiste. Sabemos que la persona que tenía encomendada por parte del Estado español la representación política allí, sabemos que ha percibido al menos 35 millones según la investigación hasta el momento. Hombre, alguien tendría que dar alguna explicación, es decir, que se extienda esa sospecha, que el juez pregunte por el destino final, y es entrecomillado, no es una cosa que digamos nosotros, lo dice él, pues yo creo que es bastante elocuente. Pues Joaquín, otro tema de especial interés internacional tiene que ver con la revelación que en primicia también entregó el diario El Mundo de España sobre la decisión de un juez que ordenó resguardar las imágenes captadas de la polémica escala que hizo Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero. En el siguiente informe recordamos todo el debate que suscitó el arribo de la vicepresidenta del régimen chavista a Madrid y su reunión con un ministro español, aun cuando sobre ella pesan drásticas sanciones de la Unión Europea. Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Según la revelación del diario ABC de España, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro habló telefónicamente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para que éste no recibiera a Juan Guaidó, quien tenía incluido a Madrid en la gira internacional que inició el 19 de enero. La conversación fue el lunes 20 de enero. Ese día, en horas de la madrugada, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Diario ABC de España, febrero 6 de 2020. José Luis Ábalos, que estaba muy nervioso y apurado por lo delicado de la situación, llamó desde su móvil personal al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando este contestó la llamada, Ábalos le pasó al teléfono a Delcy Rodríguez para que ambos pudieran hablar sin intermediarios. La reveladora información, que cita como fuentes tanto a miembros de la oposición al régimen de Maduro como a personas próximas a Delcy Rodríguez, da cuenta que aunque la conversación fue breve, ella tuvo tiempo de hablar con Pedro Sánchez de 3 temas principalmente. Primero, Delcy le pidió al presidente del gobierno español que no recibiera a Juan Guaidó, quien llegaba el 1 de febrero a la capital española, como efectivamente ocurrió. En un momento de la conversación, Delcy Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez: si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar. Y en otro momento aseguró que teníamos un acuerdo. El segundo tema de conversación fue el líder político Leopoldo López, quien se encuentra desde el 1 de mayo de 2019 en la residencia del embajador español en Caracas.
Delcy Rodríguez, según estas fuentes, habría comunicado al presidente del gobierno español el malestar que causaba al gobierno chavista la presencia ya tan prolongada de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Como tercer tema, Rodríguez abordó con Sánchez un asunto de importante interés económico. Fue la presencia de la compañía española Repsol en Venezuela y cómo mantener esa presencia en el futuro. El gobierno español desmintió la conversación. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Antes de la más reciente revelación de ABC, la parada de Rodríguez en Madrid, mientras iba rumbo a Estambul, ya había generado una fuerte polémica. El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, pasó de negar el encuentro con la vicepresidenta de Maduro a decir que solo se había limitado a saludarla en el avión privado en que ella iba. Además, el funcionario negó que Rodríguez hubiera pisado suelo español, pero después reconoció que la reunión se dio en una sala VIP del aeropuerto. El escándalo tiene otro capítulo. Desde sectores como el Partido Ciudadanos y el Partido Popular crecen las voces que buscan pedirle explicaciones al gobierno español. La razón, Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen por estar incluida en la lista de personas de la cúpula de la dictadura de Maduro sancionadas por la Unión Europea desde 2017. Un juzgado de guardia de Madrid ordenó a las autoridades aeroportuarias de Barajas que conserven todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la terminal aérea durante la noche del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. El juez tomó la decisión después de que el Partido Popular solicitara el amparo a los tribunales para impedir que sean borrados los videos pasado el plazo legal. A estas acciones judiciales se sumaron los partidos Vox y Ciudadanos. Para los opositores al gobierno de Pedro Sánchez, la actuación del ministro Ábalos constituye un delito de prevaricación administrativa. Me remonté al año 76 en que empecé mi compromiso político. Volvemos con Joaquín Manso, director adjunto del diario El Mundo de España. Joaquín, quisiera hablar también de esta primicia que tuvo el diario El Mundo, que tuvieron ustedes el día de ayer, en la que revelaron que un juez de guardia da la orden de mantener los videos de la noche de tránsito de Delcy Rodríguez por España vía Turquía y el encuentro con el ministro de Transporte Ábalos. Me gustaría saber por qué es importante esa decisión que ha tomado este juez. Es una decisión, no es concurrente de la Audiencia Nacional, es de los juzgados de Madrid, del juez que estaba en ese momento, del juez que estaba en el momento en el que se presenta la denuncia de guardia. Es importante por dos motivos. El primero, porque si efectivamente esos vídeos se han conservado, de lo cual no tenemos todavía certeza, pero si eso fuera así, se van a tener que poner a disposición de un juez, por tanto también probablemente a disposición de la opinión pública, y cada uno de nosotros va a poder comprobar qué fue lo que sucedió allí, si lo que el ministro José Luis Ábalos afirmó que había sucedido se corresponde con la verdad o no. Pero también hay algo muy importante, que es que el juez de guardia dice que se desprenden indicios de delito de los hechos. Claro, eso nos aboca a una investigación penal si el juez competente lo asume también, que eso está por ver, pero si un compañero suyo lo ha hecho, es probable que suceda. Claro, una investigación penal sobre estos hechos muy difícilmente se puede llevar a cabo sin citar al señor Ábalos, ya sea como imputado, ya sea como testigo. Con lo cual estamos ante un asunto de una magnitud política que desde luego para nosotros es muy relevante. Y si se acaba conociendo al detalle lo que allí sucedió, yo creo que eso no solo nos va a interesar a los españoles. Joaquín, y según esos indicios de delito de los que nos habla, ¿qué delito sería? ¿El juez de guardia lo ha explicado? Sí, solo puede ser un delito que es un delito de prevaricación. Un delito de prevaricación que habría consistido en permitir que Delcy Rodríguez transitase por territorio español, teniéndolo prohibido conforme a las sanciones de la Unión Europea. Es decir, que las autoridades de España, es decir, no solo el ministro Ábalos, también los comisarios de policía que se encontraban en ese momento al cargo de la seguridad de Barajas, permitieran el tránsito por territorio español de una persona que sabían que no podía hacerlo. Claro, se desprende entonces de la decisión de la Unión Europea, de las sanciones generales al régimen de Maduro y a sus más cercanos colaboradores.
Exactamente, la Unión Europea ha sancionado a Delcy Rodríguez y a otra serie de colaboradores de Nicolás Maduro, ha prohibido transitar por territorio Schengen, el territorio de la Unión Europea. Hay algunos países de la Unión, que no son de la Unión Europea que están en Schengen, pero en general por la Unión Europea. Claro, si efectivamente de la investigación se desprende esa tolerancia hacia el tránsito de Delcy Rodríguez por territorio español, a sabiendas de que no podía hacerlo, según el Código Penal español, eso es un delito. Claro. Ábalos y el gobierno de Pedro Sánchez han insistido en que no se violó precisamente esta determinación de la Unión Europea. Dicen que no se violaron esas sanciones y argumentan que Delcy Rodríguez no pisó territorio español. Ese ha sido el argumento de ellos. Lo que ustedes revelan y han publicado en el diario El Mundo de España va en contravía de ese argumento que ha entregado el gobierno. Nosotros precisamente hoy publicamos en El Mundo un artículo de la mayor experta que tenemos en España sobre derecho de la Unión Europea. Lo que nos dice es que eso es completamente absurdo. Es decir, que aunque la señora Delcy Rodríguez no haya cruzado efectivamente el control de fronteras, que es uno de los servicios que se presta en el aeropuerto, el control de frontera exterior, eso no quiere decir que no estuviera en territorio español. Sí. Hay multitud de resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional de España como de la Unión Europea, que así lo afirman. Lógicamente, si se comete un asesinato, vamos a poner, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, eso no queda en el limbo, eso se juzgaría conforme a los juzgados españoles, porque eso es territorio español. Pues esto es exactamente lo mismo. Y de hecho, las sanciones, el contenido de las resoluciones sancionadoras de la Unión Europea, no solo prohíbe entrar en territorio español, lo que prohíbe también es transitar por territorio español, que es exactamente el caso. Es decir, ella puede no haber entrado en territorio español, si quieres, desde un punto de vista administrativo. Bueno, ahora bien, transitar por territorio español, pues oiga, si la pista de Barajas no es territorio español, pues ¿qué quiere usted que le diga? Pues señor Joaquín Manso, director adjunto del diario El Mundo de España, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha entregado a nuestra audiencia del programa La Noche. Muchas gracias. Muchas gracias a los espectadores de NTN. Vamos a una primera pausa a comerciales y ya regresamos con la segunda parte en este programa La Noche. Los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram que están apareciendo en la pantalla. Ustedes pueden entregarnos sus opiniones frente a lo que representa esta investigación y esta revelación que ha dado a conocer el diario El Mundo de España y que es el centro del análisis hoy en el programa La Noche. Luego del segundo bloque estaremos hablando con Pedro Urelli, quien fue miembro del Comité Ejecutivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, empresario y líder de oposición. Una pausa, ya regresamos. A propósito del sonado caso judicial Morodo en España, hace cerca de 9 meses fue desmantelada una red que habría blanqueado fondos saqueados de la estatal de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013. Millonarias comisiones habrían sido pagadas por el entonces presidente de PDVSA y para la época considerado hombre fuerte del chavismo, Rafael Ramírez. Inicialmente, en mayo de 2019, la Fiscalía Anticorrupción de España acusó a la red de blanquear al menos 4 millones de euros. Él es Raúl Morodo. Ejerció como embajador de España en Venezuela entre los años 2004 y 2007. Para esa época, el gobierno español estaba en cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero y en Venezuela era Hugo Chávez quien ostentaba el poder. Morodo está en el foco de la justicia española, es investigado como presunto cabecilla de una trama de corrupción que involucra recursos de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Dentro de ese proceso, un juez ordenó el pasado 20 de mayo la captura de 4 personas, entre ellas Alejo Morodo, hijo del ex embajador, un supuesto socio y las esposas de ambos. La Fiscalía Anticorrupción de España acusa a esta presunta red de blanquear a través de supuestas asesorías al menos 4 millones de euros, que a hoy representarían 4.3 millones de dólares. Dineros extraídos ilícitamente de PDVSA, según la investigación, con los supuestos asesoramientos entre los años 2008 y 2013, es decir, justo después de que Raúl Morodo dejara su puesto como embajador en Caracas. El país de España tuvo acceso a varios de los contratos que firmó Alejo Morodo con PDVSA, algunos con dirección fiscal en Panamá, cuyo objeto señalaba: la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo.
El ex embajador Raúl Morodo está en libertad por su avanzada edad, que supera los 80 años, pero sigue vinculado al proceso. Así hablaba en 2013 del presidente Hugo Chávez. En el fondo, él revivía a Bolívar, pero en el fondo también tenía Don Quijote. Las comisiones de la presunta trama de corrupción habrían sido pagadas por el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ramírez es investigado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción y la Fiscalía del propio régimen de Maduro lo acusa de lavado de dinero y el desfalco de PDVSA. Vamos a otro punto de la información. En Washington, en los Estados Unidos, integro a esta hora al señor Pedro Burelli, exmiembro del Comité Ejecutivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, empresario y líder de oposición en el exilio. Señor Burelli, como siempre, un gusto que esté con nosotros aquí en el programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Señor Burelli, comencemos hablando de esta revelación que ha hecho el diario El Mundo de España. ¿Por qué es importante esclarecer ese entramado de corrupción que hubo entre el ex embajador de España entre los años 2004 y 2007, y en el que cerca de 35 millones de euros habrían sido entregados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a este importante miembro de la diplomacia española? Mira, yo creo que el contexto tiene que ser desde el punto de vista más amplio, ¿no? Nosotros no se está preguntando por qué alguien le paga 35 millones a otra persona. Es decir, se paga por servicios, se paga por bienes, se paga por favores, se paga por influencia. ¿Por qué se pagó este dinero? Desde que llegó el embajador Morodo a Venezuela, hubo grandísimas críticas, y dentro de la oposición española se criticó inclusive mucho su nombramiento. Y cuando él llegó, su preferencia, su digamos, sesgo totalmente, no solamente en pro de Hugo Chávez, pero en pro de Cuba, se notó muchísimo. Su relación fundamental era con Alí Rodríguez Araque, que había sido ministro de Minas, de Energía y Minas, había sido presidente de Petróleo de Venezuela, y era el padrino político de Rafael Ramírez. Entonces, antes que atender los asuntos generales de los españoles o de entender la situación de Venezuela, funciones de un diplomático, se le vio siempre una preferencia para andar muy reunido en juntas muy pequeñas con estos personeros del gobierno. Lo que nadie puede explicar es qué podía aportar Morodo o su hijo que justificara un pago que hoy en día son 35 millones, y no me sorprendería que fuera aumentando, porque lo que yo creo que aquí se montó fue un mecanismo, utilizando a un embajador, un mecanismo para hacer lavado, operaciones donde estaba llegando, como se insinúa hoy en día, dinero a otros. Ahora, ¿dinero para qué? Dinero para comprar favores, para comprar el apoyo político, para recompensar, para financiar campañas políticas en España. De todo se puede uno imaginar. También el contexto de esto es que desde la llegada misma de Zapatero al poder, empezaron dos contratos militares muy grandes empujados por Pepe Bono, que sale, por cierto, muy rápido del gobierno, bajo la nube de estos escándalos. Uno era la venta de aviones de transporte de España a Venezuela, venta que se frustró porque los Estados Unidos prohibió la venta, ya que muchos de los equipos de navegación de esos aviones eran de origen americano. Y después lo que llaman el supercontrato, el contrato del siglo, de estas 8 patrulleras que vendió Navantia y que también generaron un escándalo gigantesco de corrupción. El monto era cercano a los 1.000 y tantos millones de dólares por las 8 patrulleras. Entonces, todo el entretramado. Lo que a mí me sorprende es que el señor Zapatero se involucre en Venezuela y nunca opine que en el entorno de sus colaboradores, su ministro Pepe Bono, su embajador Morodo, se haya generado un contrato que firmó él con Navantia, se haya generado todo este cúmulo de corrupción, y él va y viene de Venezuela rajándose la vestidura, que él es la persona que más conoce, porque ha ido 39 veces a Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela. A mí me da la impresión de que estamos frente a un escándalo que todavía ni siquiera se empieza a develar. Señor Burelli, ¿usted cree que esto de alguna manera es un síntoma, una pista que puede llegar
a demostrar los vínculos que tiene el PSOE y que no han sido hasta ahora declarados con el chavismo? Mira, a mí me molestó mucho el comportamiento del presidente Pedro Sánchez, porque si uno ve el comportamiento de él en cuanto al reconocimiento de Guaidó el año pasado, en cuanto a permitirle a Leopoldo López no solamente estar en la embajada, sino estar muy activo dentro de la embajada. No es una situación muy típica el rol muy activo que juega Leopoldo en la embajada con respecto a lo que juegan los asilados normales. Entonces uno puede decir que el gobierno de Sánchez había estado apoyando esto. Y ocurre de repente la visita de Guaidó y el comportamiento, el viaje de Delcy Rodríguez, todo eso enreda todo. Y a mí sí me preocupa que ahí haya habido una transacción en la que Delcy Rodríguez no solamente haya pedido que no se haya recibida, sino amenazado con filtrar información que pudiera dañar al PSOE, o pudiera dañar directamente a Pedro Sánchez. Yo creo que estamos llegando a un momento final donde la presión que hay sobre el régimen los va a llevar a utilizar las herramientas muy típicas que los cubanos siempre han utilizado, que la aprendieron de los soviéticos, que es todo el tema del chantaje, lo que llaman en Rusia el compromat, utilizar información que se tiene para lograr algo. El comportamiento de Pedro Sánchez absolutamente no es explicable, el costo político que pagó por eso es demasiado grande, y en el fondo si uno ve la posición de la canciller se ha esforzado de todas las maneras para reconocer a Guaidó, llamarlo el presidente interino, irlo a visitar al lugar donde Guaidó determinó que le iba a recibir. Guaidó no fue a la Cancillería, Guaidó estaba en la Casa de Américas recibiendo, él recibió a los líderes de los partidos de oposición en España, y ahí fue la canciller, y yo creo que se jactó tanto en lo privado como en lo público por demostrar el apoyo. Creo que lamentablemente la señora Rodríguez logró asustar a Pedro Sánchez en cuanto a lo que ella podría sacar si se daba la reunión al nivel del presidente. Señor Burelli, acá también hay otra pieza fundamental en este rompecabezas y de Rafael Ramírez. Me gustaría que usted me hablara de él. Según esta investigación, él como directivo de PDVSA era el encargado de acordar esos pagos que estuvieron cerca de los 35 millones de euros con Raúl Morodo, que era el embajador de España en Venezuela. Yo creo que quizás estos son pagos muy pequeños para Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez está siendo acusado y terminará enjuiciado por pagos de muchísimos montos más, de montos muchísimo más grandes. Honestamente, yo creo que estos eran montos que podían haberlos acordado Chávez y simplemente le daban la orden a PDVSA que le pagaran a Morodo por cosas que quizás no tenían absolutamente nada que ver con PDVSA. Es decir, el manejo de Rafael Ramírez, de PDVSA, como caja chica, caja grande, como el pagador de todo tipo de cosas que Hugo Chávez se le ocurría o que a Cuba se le ocurría. Es decir, Cuba montaba una estrategia y salía el dinero de PDVSA, a veces en transferencias, a veces en maletines cargados de dinero. Entonces, las cantidades de dinero que se robaron de petróleo de Venezuela, él mismo hoy en día, el mismo Ramírez, dentro de una cosa un poco demencial, habla de que no se puede contabilizar 700 mil millones de dólares de PDVSA, pero es que él era el presidente durante 12 años de la empresa. ¿Cómo que no se puede contabilizar qué ocurrió con ese dinero, ¿no? Entonces, literalmente estamos frente a un tema en que nos estamos enfocando en el caso de la familia, o como lo llamaron ustedes, el clan Morodo, pero esto es pequeño, estamos distrayendo la atención a lo que son miles de millones de dólares que pasaron por manos de Rafael Ramírez y desaparecieron a manos de Ramírez, a manos de sus familias y a manos de gente que estaban o haciendo negocios con él o que estaban haciendo negocios con el régimen. Señor Burelli, para finalizar, la Audiencia Nacional Española está investigando qué sucedió con 14.5 millones de euros de esos 35 que habría recibido este ex embajador español en Venezuela. ¿A qué cree usted, digamos, que responde esta investigación y qué efectos cree usted que va a tener? Porque en últimas lo que en este momento se está indagando es cuánto dinero de la dictadura venezolana terminó en territorio español. Claro, yo creo que este es el tipo de investigación que uno empieza a dar de una cuerda
jalar y te empieza a salir todo el resto. Es decir, con una cosa vas concatenando con la otra. Esto empezó, como se explicó anteriormente, con una pequeña investigación y después el señor Márquez abrió una tapa y se abrió más. Yo estoy seguro que cuando se encuentre esto, conectes con un caso bastante grande que se está investigando también en Portugal, eso te va a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para el gobierno de Chávez y para Cuba era muy importante mantener el apoyo de España y el apoyo de Portugal. Entonces, yo creo que comprar voluntades, pagar por cosas, ellos mismos, esconder dinero, eso era esencial. Entonces, pero claro, como digo, nosotros estamos en el principio de lo que se va a ver al final de esto. Yo a veces le trato de explicar a la gente que en Estados Unidos hubo un caso en el que Odebrecht tuvo que negociar con el gobierno de Estados Unidos y confesaron que habían pagado en el mundo 760 millones de comisiones, de coimas. Y resulta que otro caso del tesorero de Venezuela, el teniente Andrade, confiesa ante el mismo Departamento de Justicia que él recibió $1.000 millones de coima siendo tesorero nacional. Entonces, los montos cuando hablamos, el caso de Odebrecht ha tenido una repercusión en toda la región y es pequeño comparado a un solo caso de Venezuela con una sola persona. Entonces, cuando veamos todo el tamaño del iceberg entero, nos daremos cuenta que lo de Morodo fue el principio de una cuerda que se jaló, pero en realidad falta por verlo más grande. Señor Pedro Burelli, exmiembro del Comité Ejecutivo de PDVSA Petróleos de Venezuela, empresario y líder de oposición en el exilio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una segunda pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Quiero invitarlos a que participen a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Pueden opinar frente a las declaraciones que nos ha entregado Pedro Burelli y, por supuesto, frente a esta revelación del diario El Mundo de España. Ahí aparecen en Twitter, @Segurizati, NTN24, @La Noche, NTN24, en Twitter e Instagram. Lo pueden hacer también en Facebook, en nuestra página La Noche de NTN24 y en mis cuentas, en Instagram, Facebook y Twitter, @JeffersonNTN24. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Y recuerden, La Noche seguirá encendiendo las luces para que siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.